Número uno, las definiciones en ética y moral. Comenzamos diciendo que la persona es el centro de la ética, pero ¿qué significa ser persona? La palabra persona en la lengua etrusca significaba máscara, de persu, significa máscara, significa algo que proyectamos a los demás, que somos ante los demás. Y por esa razón hemos llamado pues a diferentes palabras derivadas de esta misma raíz etimológica, pues algo que se pone al frente, como que se proyecta ante los demás, como personajes, por ejemplo, personalidad también. Pero ¿qué significa ser persona? ¿Qué entendemos por persona humana? Lo primero que hay que decir es que no es simplemente estar ahí en medio de la naturaleza como un ser cualquiera, y por tanto tampoco puede ser tratado como un objeto, sino que ser persona es mucho más que eso. Importante recuperar pues la idea de que el ser humano está llamado desde la ética a buscar el modelo de la persona ideal. ¿Y qué sería ser una persona ideal? ¿Cuál sería nuestro modelo de persona ideal? Desde la ética podríamos enumerar muchísimas cualidades, valores y virtudes. Podríamos comenzar diciendo que una persona realmente ética es alguien que tiene actitudes democráticas, que respeta la opinión de los demás, que valora a los demás, ¿verdad? Que comprende que no puede estar solo y por tanto también es una persona solidaria, que está consciente de la correspondencia mutua, del interés por el otro, que sabe que la sociedad realmente es sólida cuando hay verdadera hermandad. En ese sentido, pues, la solidez, de ahí viene la misma palabra solidaridad, ¿verdad? Que hay solidez, hay unidad en medio de las dificultades. Es importante entonces ser solidario. También como modelo de persona ética estaría pues una persona creadora, capaz de inventar el futuro, de buscar con la ciencia, con su razón, algo de lo que puede beneficiar al resto a través de la ciencia y la técnica. Es una persona que además es capaz de la no violencia, ¿verdad? Que es su último recurso, hasta considerarlo es apenas un último recurso, que es capaz de utilizar pues al extremo la razón para poder hacer valer sus palabras sin necesidad de caer en la violencia. Y también podríamos decir, para terminar, que una persona puede ser una persona liberada, alguien que es capaz de vivir sin alienaciones sociales, doctrinales, que es alguien que está convencido, que si cree en una doctrina es por convicción y no simplemente porque está fanatizado, ¿verdad? O fanatizada con esa doctrina, sino que simple y sencillamente su razón ha llevado a creer realmente en esa teoría o doctrina, sea científica, política, económica, religiosa, incluso pseudocientífica, ¿verdad? Algunas ciencias, ¿verdad? También tienden a ser bastante especulativas y otras se van al extremo de la especulación, por lo cual caen en la pseudociencia. Entonces hay que aprender a cuidarse de las doctrinas. Una persona completamente liberada también es alguien que actúa sin importar la parte del derecho. Es decir, el derecho es importante para quienes tienen dificultades para tomar rectas decisiones, pero para quien realmente es ético, la ley no es una imposición, sino que la ley es prácticamente la explicación de su propia vida, ¿sí? La ley es la explicación de quién soy yo, porque es lo que yo realmente haría siempre, ¿verdad?, para ser realmente ético. Si el derecho define lo que sería ser correcto o incorrecto, lo que es correcto e incorrecto, pues una persona ética es alguien que actúa siempre desde lo correcto, por lo cual dentro del derecho estaría definido pues aquellas cualidades que yo debería tener sin necesidad de que hubiese un derecho. Es decir, aun cuando no existiera la ley, yo tendría que actuar de una forma coherente con mi razón, coherente también con mis valores y mis virtudes. En este sentido, pues la ley no se vuelve para nada pues algo hostil para mí. Al contrario, ¿verdad? Se me hace muy familiar el ver la ley. Entiendo realmente el por qué la ley es importante, porque ya el espíritu de la ley que está ya incluido en el derecho, pues es un espíritu que también gobierna mi propia vida, es parte de mis convicciones personales. Hay un famoso conferencista en Colombia que se llama Senji, o Kenji, creo que se llama Kenji, y es de origen japonés, y dice en una ocasión que su padre estaba detenido a eso de las 9:00 y pico de la noche ante un semáforo cuando no había muchos automóviles.
y él pasa en su auto y lo mira parqueado frente a la luz roja y le dice, ¿por qué no nos vamos para la casa, verdad? No hay ningún carro, no hay peligro. Y le dice él, vámonos. No, le dice papá, pero si es que nadie te va a ver, papá. Nadie, aquí no hay peligro, vámonos. Y le dice, no, le dice papá. Y le dice, nadie te va a ver. Y le dice el papá, no es porque alguien me vea, es porque yo tengo la convicción de que ese símbolo que está ahí, esa luz roja, ¿verdad?, me manda a estarme detenido por simple prudencia y precaución. Y si yo no obedezco esa regla que está instaurada para toda la humanidad y que no está temporalmente activada o desactivada, sino que se supone que desde que la sociedad definió esta regla se debe cumplir sí o sí, entonces yo, por mi propia facultad, decido seguir la norma aun cuando nadie me observe. Decía también otro famoso doctor y filósofo, ¿verdad?, que se llama el doctor Robert Hartman, que la medida del carácter es aquello que tú serías capaz de hacer si supieras que nadie te va a ver nunca. Esa es la medida de tu carácter. Por lo cual una persona ética es una persona completamente libre, no está ni obligada por la sociedad, ¿verdad?, y no está obligada por ninguna entidad, sino que se autoobliga. Es una persona que es libre de todos, menos de sí mismo, porque su propia conciencia, ¿verdad?, le llama a ser verdaderamente ético. Quiero ejemplificar el tema de las máscaras también con esta famosa ventana, la ventana Johari, una ventanita de 4 lados, ¿verdad? Pero yo quiero ejemplificarlo con máscaras, porque me parece que es mucho más entendible desde la máscara que desde las 4 ventanas o cuadrantes. En la ventana de Johari hay 4 lados, ¿verdad? Está el lado de lo que conozco de mí y lo que desconozco de mí, lo que conocen de mí y lo que no conocen de mí. Por lo cual hay una máscara que es una máscara pública, aquella máscara que los demás conocen de mí y conozco de mí. También hay una máscara que es ciega, que los demás ven en mí, pero yo desconozco de mí. La máscara que es oculta, que los demás no conocen de mí, pero sí la conozco yo. Y la última máscara es la máscara desconocida, aquello que desconozco de mí y que los demás también desconocen de mí y que solamente aflora en cierto momento de crisis. Entonces, en este sentido, pues, para ejemplificar un poquito más, por ejemplo, ¿qué tipo de máscara podría ser la que otros conocen de mí y yo también conozco de mí? Bueno, la máscara de la hipocresía. Yo sé cuándo soy hipócrita y cuándo no. Esa máscara no puedo ocultarla. Los demás pueden llegar a percibirlo también. Pueden saber que yo soy hipócrita, ¿sí? Lo pueden llegar a percibir. Perciben que soy hipócrita y yo sé que soy hipócrita. Ahora está la máscara de la envidia. En este sentido, pues, la máscara de la envidia puede ser que yo crea que no soy envidioso, pero los demás sí me ven como un envidioso. Por el lado de la máscara oculta podría estar la máscara de ser alguien ladrón. Yo sé que soy ladrón, pero los demás no lo saben, ¿sí? Y la máscara de la depresión. Puede ser que yo no sepa que estoy deprimido y los demás también desconozcan que estoy bajo depresión, ¿sí? Entonces, este tipo de ventana o de máscara nos ayuda a entender realmente quiénes somos. Hay 4 maneras de ser, en este sentido, 4 personalidades, por así decirlo, que damos a conocer en la vida pública, en la vida ciega, en la vida oculta y en la vida desconocida. Por lo cual es importante aprender a autoconocernos. Por eso ya decían los antiguos filósofos como Tales de Mileto, ¿verdad? Gnosis Eiton, conócete a ti mismo. Porque si nos conocemos a nosotros mismos, podríamos ser capaces de descubrir incluso esta máscara desconocida, ¿verdad? Y una vez que la entendamos, podríamos superar cualquier dificultad. Si yo sé que algo me puede llevar a la depresión o me puede llevar al vicio, y lo conozco y sé cuál es el detonante para caer en la depresión o el detonante para caer en el vicio, entonces yo tengo que aprender a tomar decisiones. Por eso es importante hacer un examen personal, lo que dice la Iglesia Católica, un examen de conciencia para revisar quién soy yo, ¿verdad? Y una vez conociéndome, empezaré a tener esas riendas, ¿verdad? De empezar a ser un verdadero jinete de mi vida. Y como decía Séneca, fue Marco Tulio Cicerón, no hay reino más grande que el hombre pueda aprender a gobernar que su propia existencia. Es decir, somos, ¿verdad?, verdaderamente reyes cuando hemos aprendido a dominar el reino más importante de nuestra vida, que es nuestra propia voluntad.
es importante aprender a dominar todo lo que somos. Hoy en día se está generando una serie de padres de familia que consideran que a los niños hay que darles toda la libertad de elección y se les olvida algo muy particular, y es que un niño a corta edad puede ser víctima de la generación constante de dopamina, por lo cual él, entre elegir por ejemplo el estudio y elegir por ejemplo el Xbox, ¿qué creen que decidirá más aún con esa supuesta autonomía? Obviamente se va a ir por aquello que le produce mayor cantidad de dopamina, que es la diversión. Porque la dopamina genera obviamente dentro del organismo humano adicción. Y esto es lo que realmente el adulto tiene que reconocer, y una vez reconociéndolo, tiene que entender que puede ser víctima también de los excesos. Por lo cual, en la madurez, entendiendo la naturaleza del organismo, podemos tomar decisiones a pesar del bombardeo de dopamina y refrenar y aprender a controlar. Si yo sé, por ejemplo, que me he llevado demasiado tiempo jugando en X o en el Facebook y sé que tengo que trabajar, pues decido, ¿verdad?, darle un tiempo, ¿verdad? Me programo antes de que la dopamina haga su trabajo. Por lo cual, tengo la capacidad de gestionar, ¿verdad?, con responsabilidad mi tiempo. Coloco alarmas, avisos, le pido a alguien que me recuerde y de alguna manera pues me programo. Pero un niño, ¿cómo podría tomar una decisión? ¿Será que si le ponemos estas dos alternativas, él tomará siempre la alternativa del estudio? Yo apostaría que ese niño jamás volvería a estudiar, ¿sí? Que si le dieran la oportunidad de elegir entre seguir jugando o seguir estudiando, se dedicaría completamente al juego, porque obviamente la decisión no está realmente muy clara en él, porque no tiene la madurez para tomar ese tipo de decisiones, y es ahí donde el adulto tiene que tomar su papel para poder darle las direcciones para que aprenda a controlar su tiempo, a administrar su tiempo, ¿verdad? Y no caiga víctima pues de la dopamina. Hay muchos estudios clínicos que hablan acerca de la influencia de la dopamina en muchísimas actividades, en el tema del uso del celular, del uso de las redes sociales, de los videojuegos, ¿verdad? Incluso pues en temas del amor. Y es importante aprender a enseñarle al niño, que aprenda desde pequeño, esa circunstancia, la circunstancia de que tiene que aprender a controlar su tiempo para poder salir bien con todo, que es importante divertirse, pero también avanzar con el estudio, y tiene que haber un trabajo de dirección, porque si no le enseñamos al niño a aprender a tomar rectas decisiones, ¿qué pasará cuando el día de mañana se enfrente a decisiones aún más importantes? ¿Verdad? ¿Por qué decisión se irá más fácilmente? Entonces es necesario que desde la ética pues entendamos que no es posible dejarle toda la autonomía al niño, sino entonces qué papel juegan los padres. Se vuelven como un cajero automático nada más, ¿sí? Y dejan de funcionar como padres. El padre dirige, el padre aconseja, el padre decide por el niño, mientras él va logrando la madurez y la verdadera autonomía, que se alcanza solamente cuando hay comprensión de mi yo, mi entorno, y empiezo a definir ya mi plan de vida personal. Y eso comienza ya en etapa de la juventud, ¿verdad? Alrededor de los 17 años en adelante comenzarán las preocupaciones sobre qué voy a hacer yo más adelante, a qué carrera me voy a meter. Ahí empieza el hombre y la mujer a tomar las decisiones sobre qué pienso hacer yo, ¿sí? A dónde quiero ir. Por lo cual tiene que estar preparado para tomar esas decisiones y se hace desde pequeño. Imaginen que de repente en el aula yo les digo, bueno jóvenes, tenemos 50 minutos de clase, ¿verdad? ¿Qué deciden ustedes? Si quieren les doy 50 minutos para que trabajen con las actividades de Moodle o tómense los 50 minutos para sus redes sociales. ¿Qué decidiríamos si se nos diera esa alternativa? Yo les apuesto que la mayoría, por no decir el 100%, diría, me voy a las redes sociales y dejo lo de Moodle para después. Si me da el chance de que lo haga después, pues no me dedico a hacer eso ahorita, ¿sí? Y me voy a las redes sociales. Dopamina, vuelve a funcionar, genera adicción, ¿sí? Porque nos hace sentir esa ansiedad, genera la ansiedad que nos produce el deseo de estar en una actividad que nos produce cierta satisfacción. Por lo cual es importante entender la biología del cuerpo humano y cómo funciona toda esta fisiología.
Imagínense en el futuro, cuando ustedes sean profesionales, ¿qué tipo de profesionales seremos? Íntegros, diligentes, eficaces, eficientes, responsables, excelentes, o por otro lado, los típicos profesionales, entre comillas profesional, que se dejan, pues, se puede decir, extorsionar, que se dedican a explotar a sus subordinados o que desfalcan incluso a la empresa. ¿Qué tipo de profesional pienso ser en el futuro? ¿Hacia dónde debo tender? Es necesario, por tanto, hacer la diferencia entre el tener autonomía y el ser autónomo. Un padre de familia tiene que tener la responsabilidad de demostrarle a su hijo cómo se debe tener conciencia de que todo acto que realizamos tiene una consecuencia, por lo cual no puede haber plena libertad en todo lo que hacemos, sino que tiene que haber una libertad en el sentido de que yo tomo una determinación, mi libre albedrío toma la determinación de ejecutar o no ejecutar una actividad, un acto moral, porque conozco las consecuencias, sé el impacto que puede tener. Ahí es donde realmente el hombre aprende realmente a ser libre, porque es capaz de doblegar en la voluntad, ¿verdad?, todos los actos humanos, porque lo decide, se apropia de su libertad. Razón por la cual este tipo de padres nuevos, ¿verdad?, esta oleada de pensamiento que está llevando a la sociedad más bien a la convulsión social, por una sencilla razón. Imaginen en un banco a un niño haciendo una rabieta y un padre de familia no se mueve ni siquiera a sosegarlo. Esa indisciplina que se puede ir percibiendo desde las primeras generaciones, ¿verdad?, en niños normalmente que no han aprendido la disciplina, eso va tarde o temprano a ser una olla de presión que podrá explotar en grandes conflictos sociales, de gente que no puede controlarse, de gente que no puede tomar buenas decisiones y todo lo hace pues con ímpetu, ¿verdad?, sin ningún tipo de previsión, sin ningún tipo de análisis y sin ningún tipo también de temor por las consecuencias que pueda haber. Tiene que haber cierta seriedad en el tema de la autonomía, no podemos caer en este nuevo estilo de paternidad tan irresponsable, porque es un acto irresponsable de un padre no educar a su hijo, y es obviamente necesario pues que la sociedad recupere esto, porque como digo, las generaciones que estamos viendo en la actualidad, ¿verdad?, van cada vez más hacia, primero, el imperio del capricho, impera el capricho en vez de la razón, y segundo, pues, es una cultura completamente mimada, una cultura que de una sociedad en la cual el chico ya no es ni siquiera alguien productivo, pero aún así se atreve a exigir al resto de ciudadanos que le den, ¿verdad? Exige lo que no ha producido, ¿verdad? Hace rabieta por lo que no ha hecho, por lo que no ha logrado, y es una circunstancia pues de desorden, que tarde o temprano termina pues en convulsión social, como lo hemos visto en muchísimos lugares de este mundo. Por tanto, la pregunta es, ¿qué tipo de padre de familia seré yo? ¿Y qué tipo de moral inculcaré yo en mis hijos? ¿Seguiré siendo parte de este efecto de padres que generan este tipo de jóvenes insatisfechos, caprichosos y sin ningún tipo de responsabilidad sobre los actos? ¿O tomaré la determinación de enseñarle a mis hijos a tener rienda, ¿verdad?, a tener el manejo de sus actos y de su voluntad? ¿Qué tipo de hijos pretendo heredar a la sociedad? Por tanto, para hablar de la autonomía, pues el animal respecto al ser humano tiene ciertas diferencias. Por un lado, el animal tiene un comportamiento preestablecido, es decir, que está ajustado a su naturaleza, y por tanto la naturaleza le va a dar casi todo, ya que el animal no posee pues actos de voluntad. Lo único que posee es una predeterminación instintiva por aquella programación orgánica o fisiológica que le exige actuar de cierta manera en búsqueda de la satisfacción de esas necesidades. Por otro lado, el ser humano sí tiene conciencia, tiene inteligencia, y eso le hace tener la capacidad de libertad. La libertad, como ya dijimos, expresada en una particularidad y en una sola acción, que llamamos pues la capacidad de elegir, es decir, el libre albedrío, ahí donde el hombre pone a funcionar su verdadera libertad. En esta capacidad de decisión, pues el hombre también entiende que está obligado a dirigir su propia conducta conforme a la razón, por lo cual esa libertad que intenta expresar en la voluntad, en cierta manera ya predeterminadamente está obligada, pero por la inteligencia misma que posee. Ya decía el filósofo el filósofo Jean-Paul Sartre, el ser humano es libre a la fuerza, en el sentido de que el ser humano es capaz de tomar actos libres, pero siempre forzado por la capacidad intelectual que posee.
Debemos, por tanto, cumplir con nuestra obligación y debemos evitar hacer lo primero que se nos ocurra, porque no da lo mismo. No da lo mismo actuar conforme ocurren los eventos fortuitos. Tenemos que aprender a tomar decisiones de manera previsiva. El ser humano tiene la capacidad de anticiparse a los diferentes actos que puede ejecutar. De hecho, por eso llevamos una clase de ética, con la finalidad también de analizar ciertos escenarios morales que seguramente nos iremos a encontrar en la vida y de alguna manera poder tener la capacidad de tomar una decisión antes de llegar a cometer el acto, antes de llegar a vivir esa experiencia, por lo cual tenemos esa capacidad y hay que aprovecharla. En cada momento, dice Ortega y Gasset, debemos hacer lo que debemos hacer y debemos evitar hacer cualquier cosa. Tenemos que tomar siempre actos y hacer que nuestra voluntad dirija siempre nuestra vida y la voluntad obviamente guiada por la razón. Vamos a ver entonces la diferencia entre ética y moral, la definición de cada una de ellas y pues cómo aparecen algunos sistemas ya desde el momento en que empezamos a querer definirla. Primero hay que decir que debemos el tema de la ética a dos grandes filósofos. No significa que no haya habido gente ética antes que ellos, significa que ellos comienzan con la gran reflexión ética y moral, tanto de la ética individual como de la ética social. Y en este caso pues quiero mostrarles este pequeño detalle de una famosa pintura en la estancia de Rafael que se llama el Ágora de Atenas, donde aparecen dos grandes filósofos. En el lado de nuestro lado izquierdo está Platón con una vestimenta morada y roja, y a la par está con color café y celeste Aristóteles. Hay que recordar que Aristóteles es discípulo de Platón, mientras que Platón sostiene una obra que al parecer es La República, que habla de la moralidad del Estado, de la ética del Estado y de las leyes estatales. Por el lado de Aristóteles sostiene una obra que es la famosa Ética, la Gran Ética, que es una obra obviamente moralista, pero más ligada a la parte de la moral individual. Y es necesario pues entender que estos dos grandes filósofos de la antigüedad, los grandes clásicos, son los pioneros, ¿verdad?, en la reflexión moral, y que gracias a ellos comenzará obviamente el papel de la filosofía a adentrarse no solamente a la parte de la conciencia del universo, sino también de la conciencia individual. Desde su principio filosófico, pues van a haber muchas diferencias. De hecho, hay tres posturas respecto a qué es la ética y qué es la moral. Por un lado, algunos creen que la moral es una política, por lo cual son leyes establecidas por un Estado, y solo el Estado debería establecer esas leyes, y el ciudadano debe estar sumiso a obedecerlas. Pero hay otros que ven la moral como algo personal, algo que nace en el individuo, y más bien el Estado es efecto de esta moral que hay en todas las personas. Y hay quienes están en el medio. Por un lado está Platón, en el lado de la moral como política, y también el filósofo Immanuel Kant, que son estos dos famosos filósofos que van a estar hablándonos acerca del papel del Estado, el papel también de la sociedad respecto a la moralidad, y cómo existe una ley universal, ¿verdad?, a la cual pues tenemos que apegarnos. Por otro lado está Sócrates y está también el filósofo Friedrich Hegel, hablando de la moral como un fenómeno del mismo espíritu humano, de la conciencia humana. De hecho, por esa misma razón es que a Sócrates se le va a reconocer como el primer psicólogo. ¿Por qué? Porque él es el primero en que empieza a hablar de la conciencia humana, ¿verdad? Entonces, su afán de comprender y estudiar la conciencia es lo que le puede dar la paternidad de la psicología. ¿Por qué razón además? Porque la conciencia, la mente, para el mundo griego, se escribe psique, ¿verdad? Psique, que es la misma raíz etimológica de la palabra psicología. Y Hegel pues obviamente estudia la parte de la fenomenología del espíritu, ¿verdad?, y trata también el dilema de la moralidad individual respecto a la moral también universal. Por otro lado están los filósofos intermedios como José Ortega y Gasset, filósofo español, y el autor del libro de esta asignatura, que es José Luis Aranguren, que ellos opinan que tiene que haber ambas son importantes, tanto la moral es una política como también es un fenómeno personal. A la doctrina que trata la moral como una política se le llama doctrina del bien común. Para la doctrina del bien común todos somos morales,
pero no todos somos necesariamente éticos, por lo cual tiene que aparecer el Estado para que de alguna manera nos obligue a todos a ser realmente éticos. Mientras que la doctrina que ve la moral como algo personal se le llama doctrina personalista, que considera que todos somos libres, pero necesariamente para ser verdaderamente libres tenemos que ser también éticos. Hay una moral, por tanto, en el lado de la política, ¿verdad?, universal, una ley universal que la mente, el nous, ¿verdad?, esta capacidad racional del ser humano, la razón humana, es capaz de percibirla. De hecho, Immanuel Kant es uno de los que habla bastante de la ley universal, ¿verdad? Incluso dice que los actos humanos que yo realizo tienen que realizarse de manera que mi acto esté dirigido, ¿verdad?, prácticamente por una ley universal, por una máxima universal. Mientras que en el lado de los personalistas, pues la moralidad no puede vivirse en la vida social, solamente en el Geist. El Geist, pues, es el espíritu. El Geist es la parte interior del individuo. En mi propia conciencia individual es donde realmente empiezo a vivir la verdadera moralidad, porque es ahí donde realmente entra, pues, la convicción, ¿verdad?, la convicción humana de decidir ser bueno. José Luis Aranguren, él se pregunta ¿cuál es el método de la ética? Y él dice, ¿será que el método de la ética es especulativo o práctico? Y él llega a quizá a preguntar también, ¿será que es un híbrido entre ambas y por tanto el método de la ética es especulativamente práctico? Porque si bien es cierto, la ética especula, realiza reflexiones, ¿sí? Por tanto, el que realmente se dedica a la ética tiene que necesariamente cavilar, experimentar hipotéticamente escenarios. Pero también la ética tiene que atacar el hecho, es decir, ir a lo factual, ser pragmática, porque de nada sirve ver un montón de teorías si eso no va a transformar también la vida práctica. Por lo cual, él dice probablemente el método sea especulativamente práctico. Pero además, y entre el método del análisis y la síntesis, ¿cuál sería de los métodos el más adecuado para hacer una reflexión ética? Porque en el análisis tomamos algo general y lo partimos en fragmentos, ¿verdad?, desglosamos sus características, mientras que en la síntesis tomamos cualidades, tomamos pistas y empezamos a establecer una sola teoría unificadora. Así que el análisis es ir de lo general a lo particular, y de la síntesis sería pues ir de lo particular a lo general. Muy parecido entonces al método de la deducción y la inducción. ¿Será que el método de la ética es analítico o es un método sintético? Y dice Aranguren, probablemente sea una anátesis o una sínlisis. Propone estos dos términos, estos dos neologismos, para referirse quizá al híbrido de estos dos métodos que la filosofía le presta a la ética. Y por último dice, y en el tema de la inducción y deducción, que ya sabemos que lo inductivo es ir de lo particular a lo general y lo deductivo es ir de lo general a lo particular, de los principios singulares voy hacia leyes más universales, eso es inducción, y de los temas más generales voy hacia las características más particulares, eso es deducción. Por lo cual dice, quizá el método de la ética también sea un híbrido, inductivo y deductivo a la vez. Lo que sí es cierto, dice Aranguren, es que a lo largo de la historia de la ética, sabemos que la ética en realidad no tiene un solo método. La ética en sí misma se convierte en una metodización, que significa ir adaptándose conforme también va ocurriendo la cantidad de eventualidades en que la ética considerará como parte del escenario de reflexión. Así que la ética se va fabricando también conforme a la sociedad. Y un ejemplo muy claro es que cuando no había clonación, jamás la ética había hablado del tema del genoma humano. Una vez que aparece la clonación, ya empezamos a hablar del genoma humano desde el punto de vista también ético. Por lo cual a la ética le toca que irse adaptando a las épocas, a los nuevos avances científicos, tecnológicos, culturales, políticos, económicos e incluso religiosos. La ética entonces tiene que irse modificando y por tanto su sistema, su método, en realidad es una metodización.
Aranguren, por otro lado, nos dice que antes de aceptar un sistema ético, tenemos que aprender a distinguir entre la ética docens y la ética utens. Veamos cuáles son las características. En la ética docens es lo que llamamos filosofía moral o la enseñanza ética. Es esto que estamos realizando a través de la asignatura de ética profesional. Es realizando pues una filosofía ética alrededor del tema de la profesión. Y lo haremos cuando ya lleguemos al tercer parcial, miraremos en gran medida el tema de la profesión misma. Pero es necesario también tener todo el fundamento, ¿verdad?, de las doctrinas éticas para luego poder aplicarla al área. Así que la ética docens es importante, las universidades lo consideran todavía importante y por eso se sigue realizando la educación ética. Por otro lado está la ética utens, que es la moral vivida, lo que vamos adquiriendo, ¿verdad?, mientras estamos haciendo uso de la ética. Entonces, mientras utilizamos la ética, obtenemos este conocimiento, y este conocimiento se vuelve también pues una forma de fundamento para poder justificar los actos futuros. Entonces tenemos tanto la enseñanza teórica como la enseñanza práctica, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia entre ética docens y ética utens. Ambas se adquieren, ambas se van adaptando al acontecer de lo cotidiano. Y por tanto, el ser humano tiene que esforzarse por crecer en ambas. Dice Martin Heidegger, citando al famoso Sófocles, a veces se enseña más y mejor la moral vivida que un libro de ética. Y de hecho, puede ser que sí, ¿verdad? Con el libro de ética podemos obtener pues una estructura mental alrededor de los sistemas. Pero para ser realmente ético, para poder realmente ser alguien con excelencia, con virtudes, los libros de ética ayudan muy poco, ¿verdad? Ayuda más, ¿verdad?, la reflexión personal sobre los actos humanos. Es decir, ayuda más empezar a experimentar el fenómeno de la revisión, ¿verdad?, moralista de los actos que realizamos, porque eso es lo que realmente nos va haciendo cambiar de decisión y por tanto nos va haciendo transformar quiénes somos desde el punto de vista de la moral. Quizá en este punto se estarán preguntando, ¿y no es que íbamos a ver la etimología de la ética y la moral? Llegaremos a ese punto, pero es necesario también ver este pequeño preámbulo, por lo cual vamos a hablar de 5 aspectos, 5 principios. La palabra arge en la lengua griega significa principio constitutivo de las cosas. Pues para entender el concepto de ética tenemos que ver también sus principios, aquello que ha constituido la ética. Y según José Luis Aranguren hay al menos 5 posibles orígenes de donde aparece o surge la ética y la moral, por lo cual vamos a hacer uso de este modelo de 5 principios para después hablar estrictamente de la parte etimológica, que nos compete también en este tema. ¿Cómo aparece la moral en el ser humano? Según Aranguren, dice, probablemente surja por algo o alguien trascendental. Sí, también puede llegar a venirnos la moralidad porque es parte de nuestra psique o constitución, porque la razón humana nos lleva a tener este adelanto que está por encima de las capacidades que un animal puede adquirir. ¿Será que realmente vino la ética por la misma filosofía? ¿Será que la filosofía la inventó? ¿Será que había ética antes de filosofar? ¿Antes de que apareciera el primer filósofo de la historia? ¿Será que se dio por el origen de su concepto? ¿Será que en algún momento apareció la palabra ética o la raíz etimológica que daría origen a la palabra ética? Y después de esta raíz etimológica, pues se empezó a utilizar ya en el sentido que la hacemos hoy. Entonces, ante estos 5 principios o 5 preguntas, pues aparecen 5 principios. La primera pregunta es la que abarcaría el principio que llamamos principio metafísico, la creencia en un ser supremo o un ser trascendente, ¿verdad?, que ha dotado a la humanidad de la ética. También está el segundo principio, que es el principio psicológico-antropológico, que analiza pues la estructura mental del individuo, del ser humano. La tercera es el principio genético, porque la ética es una rama de la filosofía y por tanto habría que analizar si no nace estrictamente el deseo de la filosofía por generar este conocimiento.
¿Será que surgió antes de filosofar? Y si surgió antes de filosofar, tendríamos que decir que tiene un principio prefilosófico. Y por último, el principio etimológico, que es el que también nos compete ver con un poquito de amplitud. En este sentido, entonces, vamos a tratar de ver cada uno de estos principios para entender qué es ética y qué es moral, y cómo pudo haber surgido en la humanidad.